Días a todos y todes. Gracias por conectarse. A Jimena Ábalos, Jimena Jiménez y Regina Castro. Gracias por aceptar formar parte de la conferencia y hablar con nosotros sobre estos temas tan relevantes en el mundo de la abogacía. Isabel es secretaria de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Gracias por moderar la conferencia y brindarnos de tu experiencia. Desde la vocalía de género y la sociedad de alumnos creemos que es urgente visibilizar las estructuras patriarcales que han caracterizado la carrera de Derecho desde su comienzo para poder romper con ellas y crear espacios seguros para todas. Es por ello que esta semana del 8 de marzo hemos decidido incentivar a las mujeres abogadas y estudiantes con seminarios donde exalumnas admirables nos comparten de sus experiencias, vivencias y nos motivan a no quedarnos calladas nunca más, a exigir la justicia que nos merecemos y no cesar la lucha hasta que no se nos juzgue por ser mujeres y en nuestro caso por ser mujeres abogadas. De nueva cuenta les agradecemos a todas por estar presentes hoy y a todos por unirse a este seminario. Y sin más, te cedo la palabra a Isabel para poder comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, me gustaría agradecer a la Vocalía de Género de Ibero Derecho por la invitación y por organizar un ciclo de conferencias tan necesario y tan maravilloso para conmemorar la semana del 8 de marzo. El panel del día de hoy se llama Nuestros tribunales tienen que atreverse a decir yo te creo, juzgar con perspectiva de género. Esto quiere decir que hoy estaremos hablando acerca de la obligación constitucional de las personas juzgadoras de aplicar la perspectiva de género al resolver. Para ello nos estarán acompañando tres abogadas magníficas. Regina Castro Traulsen, quien actualmente es directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jimena Jiménez García, quien se desempeña como dictaminadora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Jimena Ábalos Capín, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual en el Consejo de la Judicatura Federal. Antes de comenzar, me gustaría iniciar con una breve reflexión sobre el tema de este panel. El Poder Judicial de la Federación se encuentra en constante mejora y cambio, siempre para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, lo cual incluye desde luego a las mujeres. Es un hecho innegable que se han logrado grandes avances para este objetivo. Pero aún así, puedo asegurar que todas y todos los profesionales y estudiantes del derecho hemos tenido conocimiento en al menos una ocasión sobre resoluciones indignantes que fueron emitidas por personas juzgadoras en las cuales fueron violados a todas luces los derechos humanos de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Algunos ejemplos de este tipo de resoluciones son, por ejemplo, cuando en un caso de violación tumultuaria, el juez desestima la declaración de la víctima, bajo el argumento de que ella convivió con los agresores antes de la violación o porque ella misma los invitó a su domicilio. Otro ejemplo muy claro sucedió cuando un juez de distrito le impuso a una víctima del delito de pederastia la carga de demostrar que la violencia sufrida en su contra fue con motivo de obtener placer sexual. Y al no poder probarlo, lo cual es prácticamente imposible, porque la violencia sexual es un acto de poder y de dominación en contra de las mujeres y no simplemente una búsqueda de placer sexual, le concedió el amparo a su agresor por no considerar que se acreditara el delito. En el derecho penal se podrían citar varios ejemplos en los cuales se revictimizó a las mujeres y se violaron descaradamente sus derechos al imponerles exclusivamente a ellas la carga probatoria y la responsabilidad de los delitos cometidos en su contra. Esto se debe en gran medida a los estereotipos en los cuales a las mujeres se nos percibe como mentirosas, provocadoras, irresponsables, entre otras. Sin embargo, la obligación de juzgar con perspectiva de género no se limita únicamente al ámbito penal. Un ejemplo de una falta a esta obligación fuera del derecho penal sucedió cuando un juzgador laboral ratificó un laudo en el cual se le negó una liquidación justa y la inscripción al Seguro Social a una trabajadora del hogar después de 30 años de trabajo, al no considerar el trabajo doméstico un trabajo formal. O cuando un juez ratificó un laudo en el que se le negó a una mujer embarazada acceso a los servicios de salud que gozaba a raíz de su trabajo mientras duraba el juicio laboral por despido injustificado, porque consideró que si se le concedía el acceso se quedaría sin material juicio. En el ámbito civil y familiar también han sucedido este tipo de casos. Un ejemplo muy común es cuando un juez niega el divorcio y la separación del domicilio conyugal al estimar que no existió violencia emocional y psicológica en contra de la cónyuge sin antes evaluar el contexto familiar. O cuando, en un caso,
se le negó una compensación justa a la cónyuge por violencia vivida durante el matrimonio y por la doble jornada laboral que realizó al trabajar fuera del hogar, mientras que a su vez realizaba todos los deberes de cuidados de los hijos. Afortunadamente, estas prácticas van de salida gracias a los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación para garantizar la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, pero lamentablemente siguen sucediendo. Y a lo que pretendo llegar es qué es lo que se puede hacer para evitar por completo estas situaciones. Y la respuesta es cambiar la manera en la que las personas juzgadoras estudian y resuelven cada asunto que involucre a mujeres y a todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad debido a su etnia, condición socioeconómica, orientación sexual e identidad de género, entre otras categorías que además pueden converger con el género, y que esa situación en particular cambie enormemente las condiciones del asunto. Es aquí donde entraría en juego la perspectiva de género. A continuación, la maestra Regina Castro, quien solamente nos podrá acompañar una hora el día de hoy, explicará, entre otras cuestiones, qué es y cómo opera la perspectiva de género en el ejercicio jurisdiccional. Gracias, Regina. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Agradezco a la Vocalía de Género de Ibero Derecho la invitación de formar parte pues, de este importante espacio y la oportunidad de dialogar con mujeres pues, con tanto talento como las que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Antes de entrar al tema concreto de juzgar con perspectiva de género, quisiera empezar por conceptualizar en términos generales qué significa la perspectiva de género. La perspectiva de género es un método que busca modificar la forma en la que comprendemos el mundo a partir de la incorporación del género como una categoría de análisis que muestra cómo la diferencia sexual y los significados que se le atribuyen desde lo cultural, desde lo social, desde lo geográfico, histórico y por supuesto desde lo jurídico, impactan la vida de las personas y las relaciones de poder que se entablan con el resto de la sociedad. Y es así que la perspectiva de género es una categoría de análisis que aplica a todas las áreas del conocimiento y no solamente al derecho. De hecho, esta es una herramienta que nace y se consolida en otros ámbitos como la sociología y que paulatinamente se ha ido incorporando al estudio del derecho. Teniendo esto claro, podemos decir que juzgar con perspectiva de género es un método de análisis que incorpora como factor principal precisamente al género con el objetivo de identificar y de desechar estereotipos y mecanismos de opresión que están presentes en los casos que se resuelven todos los días en nuestros tribunales. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en el amparo directo en revisión 4811 de 2015, determinó que juzgar con perspectiva de género implica una doble dimensión. En cuanto a su aplicabilidad, es una obligación intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que opera aún cuando no medie petición de parte y que comprende obligaciones específicas en las que el género puede tener un efecto diferenciado. Aquí vale la pena hacer una precisión particular que abordaré más adelante, que es que que en sus inicios el género se relacionó únicamente con las mujeres, pero la realidad es que los impactos diferenciados por razón de género nos afectan no solo nos afectan a nosotras, sino que también le afecta a las niñas, a personas de otras identidades no binarias e inclusive a los hombres que no se conforman con los roles tradicionales impuestos por el patriarcado. Por lo que es muy importante que esto no se pierda de vista al analizar los casos concretos con este método. Por otro lado, como metodología, esta obligación exige cumplir con un análisis basado en los 6 elementos descritos por la Suprema Corte en la jurisprudencia 22-2016, que son los siguientes. El primero sería identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes que litigan en una controversia. El segundo sería cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, con el objetivo de advertir las situaciones de desventaja que se provocan por esta categoría. El tercero sería ordenar las pruebas necesarias para visibilizar esta situación, siempre y cuando el material probatorio sea insuficiente para aclarar la situación de violencia, de vulnerabilidad o de discriminación por razones de género.
El cuarto sería cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta. El quinto es aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. Y el sexto es evitar la utilización del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y a su vez procurar el uso del lenguaje incluyente. Hay que decir que esto no es un checklist, no es que vayas uno por uno. Hay veces que algunos se presentan y otros no, pero es importante tenerlos por lo menos como base para identificar cuando se presente uno u otro o varios de estos supuestos que acabo de mencionar. Ahora, esto se escucha muy sencillo en la teoría, pero en la realidad aterrizarlo en la cotidianidad jurisdiccional se requiere de un trabajo de sensibilización, de abstracción y sobre todo de cuestionamiento constante por parte de la persona juzgadora, de los hechos que tiene al frente y de sus propios estereotipos y prejuicios. En ese sentido, juzgar con perspectiva de género requiere un trabajo adicional, consciente y yo diría incluso personal de la propia persona juzgadora. Este trabajo de identificación de las situaciones de desigualdades de poder en las que se debe juzgar con perspectiva de género puede acompañarse y ser más fácil si se estudian y analizan diversos precedentes de la Suprema Corte o de otros tribunales internacionales en que se ha desarrollado lo que implica juzgar con perspectiva de género. Así como lo desarrollamos en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, del cual hablaré un poquito más adelante, para comprender qué implica juzgar con perspectiva de género, se pueden pensar en dos grandes cuestiones. La primera sería cómo se analizan las normas, los hechos y las pruebas con perspectiva de género. Y el segundo sería cuáles son los supuestos en los que se debe analizar con perspectiva de género. Entonces, en cuanto al primero, en primer lugar, la interpretación de las normas y la aplicación del derecho con perspectiva de género nos obliga a analizar qué principios sustentan la norma y cómo dicha norma afecta de manera diferenciada a las personas que exigen justicia. Pues en múltiples casos las normas tienen un efecto distinto en hombres y mujeres, incluso cuando estas parecen ser neutrales. Entonces, una vez que se identifica esta discriminación directa o indirecta por razón de género, las personas impartidores de justicia tienen la obligación, apelando al derecho a la igualdad, de preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación o, en su caso, optar por la inaplicación de la norma. Un ejemplo de ello lo encontramos en el amparo en revisión 653-2018, en que la primera sala abordó un análisis respecto al orden de prelación de los apellidos. En el caso, se consideró que el hecho de limitar las opciones a registrar primero el apellido paterno y luego el materno vulneraba los derechos de igualdad entre géneros, a la familia, al nombre y a la identidad, pues dicha norma perseguía un fin inconstitucional al reiterar una tradición que tenía como fundamento una práctica discriminatoria, en el que se concebía a la mujer como una integrante de la familia del hombre y siendo él el que conservaba la propiedad y el apellido. En segundo lugar, las personas juzgadoras deben ser capaces de percibir las condiciones y circunstancias que por cuestiones de género afectan la apreciación de los hechos y de las pruebas de la controversia. Esto quiere decir que debe tenerse presente en todo momento las construcciones culturales y sociales de lo masculino y lo femenino y cómo generan situaciones de desventaja por los géneros en circunstancias específicas. Por lo que las y los jueces deben tener la capacidad de identificar y entender los impactos diferenciados, es necesario que analicen el contexto. La Corte ha identificado también dos niveles de contexto. El primero es el objetivo, que se refiere al sistema de opresión que afecta puntualmente y particularmente a mujeres, niñas e integrantes de la diversidad sexogenérica. Y el segundo es el subjetivo, que se refiere a la situación concreta que se está analizando y en donde se coloca una de las partes y la coloca en una situación especial de vulnerabilidad. La otra gran cuestión necesaria para entender lo que implica juzgar con perspectiva de género se refiere a los supuestos en los que se debe acudir a esta metodología. Y este implica también dos dimensiones. Por un lado, el tipo de personas a las que está orientada esta herramienta, y por el otro, el tipo de casos que imponen la necesidad de acudir a ella.
Respecto a la primera dimensión, y como ya lo comentaba, la perspectiva de género no solo es necesaria en casos relativos a mujeres, y para ello les pongo un ejemplo. En el amparo en revisión 59-2016, la segunda sala determinó que las normas que impiden a los padres trabajadores gozar de guardería para sus hijos e hijas en las mismas condiciones que las mujeres son discriminatorias, pues dicho trato diferenciado no se encuentra justificado y además no abona a la idea de que la crianza, atención y cuidado de hijas y hijos es una responsabilidad compartida. En este caso, como pueden ver, no está involucrada directamente ninguna mujer en la controversia, pues el afectado es un hombre. Sin embargo, el hecho de juzgar con perspectiva de género permitió advertir que la norma partía del estereotipo de que son las mujeres las que tienen el deber de cuidado y crianza, y por ello los padres supuestamente no necesitarían el servicio de guardería. Así se puede ver claramente que juzgar con perspectiva de género es un enfoque que pretende verificar y reconocer una posible situación de poder o contexto de desigualdad basado en el sexo, las funciones del género o la orientación sexual, independientemente del género de la persona vulnerada. Por lo que respecta al tipo de casos que imponen la obligación de juzgar con perspectiva de género, la Suprema Corte ha distinguido básicamente tres. Serían aquellos en los que se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada en el género. La segunda sería aquellos en los que se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad derivada de esa categoría. La tercera serían aquellos que, a pesar de no acreditarse una situación de poder o un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o un impacto diferenciado basado en el género, lo que muchas veces se expresa mediante estereotipos o roles de género implícitos en las normas y en las prácticas institucionales o sociales. No podemos dejar de lado que para detectar cualquiera de estos tres supuestos, en el caso de que el caudal probatorio no resulte suficiente, las personas juzgadoras deben allegarse de las pruebas que sean necesarias para corroborar si persiste o no un contexto de tal naturaleza que pueda traducirse en un impacto diferenciado, pues se debe proteger el derecho a la igualdad material, que implica remediar cualquier desigualdad que se pueda encontrar entre las partes. Y ya una vez que las personas que imparten justicia identifican que se encuentran ante uno de estos supuestos, tienen la obligación no solamente de tomar en cuenta dicha circunstancia en las cuestiones previas antes de conocer el fondo del asunto, sino ya en el fondo del asunto, es precisamente la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas y la interpretación de las normas. Asimismo, a lo largo de la sentencia, las personas juzgadoras tienen la obligación de usar un lenguaje incluyente, no sexista, desprovisto de estereotipos de género y que no revictimice al momento de juzgar, pues ello resulta indispensable para transformar la manera en la que percibimos los fenómenos sociales y culturales. Ahora, por lo que hace a la obligación constitucional de juzgar con perspectiva de género, los grandes principios constitucionales que sustentan esta obligación son la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y la prohibición de toda discriminación motivada por razones de género. En el amparo directo 2655-2013, la primera sala sostuvo claramente el carácter obligatorio de juzgar con perspectiva de género, estableciendo como base los estándares convencionales en materia de derechos humanos, a partir de los cuales los estados parte tienen la obligación de demostrar que al impartir justicia, las reglas jurídicas que están aplicando no tienen como consecuencia un impacto diferenciado en las personas involucradas por razón de género. Esta obligación ha sido reforzada por la Corte en diversos precedentes hasta sentar jurisprudencia. Vale la pena también destacar el expediente Varios 1396-2011, que surgió de la condena a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú. A partir de este asunto, se estableció que la obligación de juzgar con perspectiva de género debe operar como regla general y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos en especial situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que la perspectiva de género debe ser aplicada en todos los casos, aun cuando las partes no lo pidan expresamente en sus alegaciones.
Basta con que la persona juzgadora advierta que puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad originada por el género que pueda obstaculizar la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de igualdad para que surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia. Ahora bien, para comprender el impacto que tienen los estereotipos de género al momento de juzgar, vale la pena recordar qué son los estereotipos de género. Partamos de la base de que son ideas basadas en creencias preconcebidas y mitos sobre los supuestos atributos personales que deberíamos tener las mujeres, los hombres y las personas de la diversidad sexual, así como los roles y comportamientos que supuestamente adoptamos o deberíamos adoptar. Además, hay que agregar que los estereotipos de género no son universales. Es decir, los estereotipos de género que se les asignan a las mujeres indígenas en los Altos de Chiapas en el siglo XXI no son los mismos que se les asignaron a las mujeres andinas de la Amazonia peruana en el siglo XVI. Pues la concepción de los géneros es variable de acuerdo a la sociedad, al momento histórico, geográfico y cultural del que se hable. La realidad es que estos prejuicios de género, en cualquier circunstancia, pueden distorsionar las percepciones de las personas y generar decisiones basadas en creencias preconcebidas en lugar de hechos, por lo que afectan la objetividad e imparcialidad que deben tener las personas juzgadoras al momento de resolver un caso en concreto. El impacto último y más grave que tienen los estereotipos de género al momento de juzgar es la denegación del derecho a acceder a un juicio justo e imparcial, especialmente en el caso de las mujeres, niñas y diversidades sexogenéricas, quienes históricamente han sufrido la discriminación y exclusión de la construcción cultural de la diferencia sexual. Otro gran problema es que los estereotipos están profundamente arraigados en la sociedad y por tanto no es fácil identificarlos. Y al contrario, en vez de detectarlos, muchas veces buscamos la manera consciente o inconsciente de confirmarlos a partir de la información con la que contamos. Por supuesto, esto se vuelve particularmente peligroso cuando los prejuicios y estereotipos están arraigados en las personas que imparten justicia, pues pueden impactar en el razonamiento, al momento del razonamiento probatorio, al menos de tres maneras. Primero, cuando la persona juzgadora, basada en un estereotipo o prejuicio de género, considera relevante algo que no lo es. Segunda, cuando debido a una visión estereotipada sobre el género, no advierte el impacto diferenciado que puede ocasionar esa categoría y por tanto pasa por alto algún hecho o contexto que pudiera resultar fundamental. Y el tercero, cuando alguna de esas ideas preconcebidas sobre el género se utiliza como una máxima de la experiencia para tener por probado un hecho. Esto es evitable si las personas juzgadoras toman en serio su obligación y responsabilidad de cuestionarse sus creencias individuales que tienen sobre los hechos de una controversia particular. Y para ello se requiere que sean capaces justamente de detectar la presencia de estereotipos y que en última instancia vulneran el derecho a la igualdad y la no discriminación de alguna de las partes involucradas. Por lo que hace al protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta es una herramienta de suma utilidad que va dirigida precisamente a las personas juzgadoras para resolver los asuntos con una perspectiva de género y poder detectar cuándo se está ante una controversia que amerita la aplicación de esta metodología. Este instrumento pretende orientar a quienes imparten justicia sobre las particularidades, principios y estándares que deben observar cuando resuelven casos en los que el género implica una categoría que dificulte el acceso a la justicia. El fin último de este tipo de herramientas es garantizar que todas las personas accedan a la justicia en forma plena y en condiciones de igualdad. Para poner un poco de contexto de dónde surge este protocolo, es necesario recordar que en 2013 la Suprema Corte publicó la primera edición de este protocolo para, atendiendo las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en los casos González y otras, conocido como Campo Algodonero, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, todos contra el Estado mexicano, y es
fue ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Y bueno, aquella primera versión se enfrentó al enorme desafío de desarrollar su contenido sin que existieran precedentes ya de la Suprema Corte que explicaran qué implicaba juzgar con perspectiva de género. Por lo que, bueno, el protocolo representó un hito en la impartición de justicia en ese momento, atendiendo pues a esta metodología que todavía no tenía un desarrollo jurisprudencial. A 7 años de esa primera edición, pues afortunadamente el desarrollo jurisprudencial, tanto de la Suprema Corte como del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, pues ha sido muy extenso, por lo que esto también agudizó la necesidad de actualizar el protocolo y de dotarlo de toda esta línea jurisprudencial que se ha desarrollado nacional e internacionalmente dentro del protocolo. Así fue que lo publicamos el pasado 25 de noviembre de 2020 como un acto de conmemoración, de esperanza y de reivindicación de las luchas contra la violencia hacia las mujeres. Este fue el primer protocolo que actualizamos. La Corte, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, tiene varios protocolos. Este fue el primero, la intención es actualizarlos todos. Y este proceso de actualización consistió, todos los estamos haciendo así, primero va un proceso consultivo en el que consultamos a las personas expertas en la materia del protocolo que queremos actualizar, de distintos ámbitos, jurisdiccional, académico, de organizaciones de la sociedad civil, para que nos den su opinión sobre el protocolo que queremos actualizar y ver qué conservamos, qué sirvió, qué no, qué se puede mejorar y qué también, pues, qué avances han habido en la materia desde su edición anterior. Así, en este proceso consultivo para actualizar el protocolo de género, participaron más de 3.536 personas, se hicieron grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, se hizo una encuesta nacional, se consultó a personal jurisdiccional local y federal, incluyendo al electoral, titulares de unidades de igualdad de género del Poder Judicial Federal y locales, personal de tribunales administrativos, etcétera. Fue un amplio proceso consultivo y bueno, de este ejercicio, en términos generales, derivó la necesidad de transformar el protocolo en una herramienta práctica que estableciera como una base conceptual mínima para comprender los aspectos fundamentales del género y que abordara con más detenimiento la metodología para juzgar con perspectiva de género. El protocolo, pues, lo pueden consultar en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos y además de una herramienta digital que creamos a la par del protocolo, pues que también nos parece que es muy útil, ya que tiene toda la normativa relacionada con el protocolo. Todos los presidentes de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana, del Sistema Universal, recomendaciones de la CEDAW, todo lo que ya viene en el protocolo, pero que quisimos hacer esta herramienta porque veíamos que, por supuesto, pues los protocolos físicos se desactualizan rápidamente porque, pues, obviamente, el desarrollo sigue. Entonces, esta herramienta nos va a permitir que el protocolo pueda seguir siendo una herramienta vigente y podamos seguir actualizando de manera digital todo lo que viene saliendo nuevo de desarrollo jurisprudencial nacional e internacional. Y bueno, ustedes seguramente podrán leer con más detenimiento el protocolo, pero nada más contarles que se divide en 3 secciones principales. Como les comentaba, la primera se expone los conceptos básicos para comprender el género y su relación con el derecho. En la segunda se hace referencia al desarrollo jurisprudencial de la perspectiva de género en el Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos, así como en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya en la tercera, que esa es como nuestra mayor novedad, se hace una guía práctica para juzgar con perspectiva de género, en la que se explica y sobre todo se ejemplifica con una multiplicidad de casos concretos cada uno de los niveles en los que es aplicable la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y bueno, pues este esfuerzo necesariamente debe acompañarse con capacitación constante a todas las personas que imparten justicia, porque el punto es que quienes al final van a resolver cambien realmente esta cultura machista y todos los estereotipos internalizados, pues se puedan dar cuenta de estos y que tengan todas las herramientas, pues para poder voltear y decirles a las mujeres, yo sí te creo, ¿no?
Para ello, desde la Dirección General de Derechos Humanos estamos llevando a cabo diversas actividades de difusión y de capacitación. Ahorita nos estamos enfocando también a Poder Judicial local, que creemos que pues, es muy necesario también que llegue a esos niveles. Vamos a tener ahora una en marzo, después habrá otra en junio, y lo bueno es que estas capacitaciones van a ser grabadas y se van a subir, ahorita pues solo están cerradas para Poder Judicial, pero se van a subir al micrositio de la dirección para que todos lo puedan consultar en el momento que quieran y que tengan esa herramienta también a su disposición. Y bueno, quiero cerrar mi participación aprovechando este espacio para reiterar que el verdadero cambio en la vida jurisdiccional del país hacia un escenario más igualitario para las mujeres y las entidades no binarias será posible no solo con la capacitación a personas juzgadoras, sino justamente desde los espacios que ustedes ocupan el día de hoy. Las aulas físicas o virtuales de las universidades y la academia en general. Si logramos comprender el género y los derechos humanos no deben enseñarse como materias o seminarios concretos y separados, sino como pilares fundamentales que atraviesan todas y cada una de las materias y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. El día de mañana estaremos ante personas juzgadoras que traigan la igualdad y la no discriminación ya impregnadas en su forma de entender la vida y el derecho, que se atrevan desde siempre a decir yo sí te creo y que hagan de este país un país un poco más justo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Regina. Me pareció muy importante, bueno, todo lo que expusiste y sobre todo la última parte del protocolo, porque al estarlo estudiando me doy cuenta que no solamente se habla de la situación en vulnerabilidad particularmente de la mujer, sino que también incluye diferentes conceptos, la interseccionalidad, incluye la guía, incluye los precedentes, y yo creo que es la culminación de un gran trabajo realizado por el Poder Judicial y por todos los expertos que han cooperado para el protocolo, ¿no? Ahora, lo único que, de por sí el protocolo es muy claro, ¿no? Pero muchas veces una duda que llega a surgir cuando se trata de juzgar con perspectiva de género es, ¿todos los asuntos que involucren a una mujer deben ser juzgados con perspectiva de género o todos los asuntos en los que se involucre a una persona que tenga que su vida tenga un impacto diferenciado por razón del género o de alguna situación de vulnerabilidad se debe de aplicar o dónde se marca la línea? Bueno, de lo que yo he visto es muy claro, pero me gustaría cederle la palabra a la licenciada Jimena Jiménez para que nos explique cuándo se tiene que aplicar este protocolo y cuándo no. Hola, muchas gracias, Isa, y muchas gracias a las organizadoras de la Vocalía de Género. En verdad es una excelente organización e iniciativa que están haciendo. En verdad, muchísimas gracias por esta invitación. En mi participación lo que haré va a ser ahondar un poquito en lo que ya dijo Regina y en lo que está exponiendo ahorita Isa. Voy a intentar ser breve porque es un poco extenso, hasta estoy poniendo aquí mi cronómetro para no pasarme. Pero, a ver, ahondando en lo que estaba diciendo Regina, ¿cómo un juzgador se va a dar cuenta o cómo va a percibir que necesita aplicar la perspectiva de género? Entonces, podemos ver dos situaciones. Están las obligaciones previas y las obligaciones de resolución. Como sabemos, todo proceso lleva la substanciación, donde se presenta la demanda, donde se contesta, se presentan pruebas, se desahogan, se presentan los alegatos también. Y luego está la resolución, donde la persona juzgadora va a tomar toda esa información y va a emitir una sentencia. Entonces, en el momento de la substanciación, ¿qué tiene que hacer la persona juzgadora o qué tienen que hacer los operadores jurídicos para saber si se tiene que aplicar esta perspectiva de género? Y bien, ya mencionaba Regina. Primero, debe de analizarse si existe un desequilibrio entre las partes. Y el primer guiño que vamos a poder ver al respecto es quiénes están involucrados. Y si hay una cuestión de género, si hay un hombre, si hay una mujer, si hay alguien de la diversidad sexual. Vaya, estadísticamente son las mujeres más afectadas, pero eso no implica que todos los casos donde hay mujeres involucradas se van a tener que juzgar con perspectiva de género. Y por otro lado, puede haber hombres los que sean los afectados.
Y ahí probablemente se tenga que aplicar la perspectiva de género. Entonces, ya sabemos quiénes, ¿no? Después nos vamos a cuándo, las cuestiones fácticas. Entonces, tenemos que identificar si existe, como bien decía Regina, una situación de poder o de asimetría basada en género. Pero las personas dicen, ¿qué es esto de una asimetría, no? Lo podemos ver perfectamente en una relación de pareja, una relación de matrimonio. Está el esposo, está la esposa, y el esposo es el que sale a trabajar, el que tiene redes de apoyo, el que tiene independencia económica, y por otro lado está la mujer que se dedica a las labores del hogar, que probablemente por dedicarse a las labores del hogar no tiene unas redes de apoyo fuera de la familia, su red de apoyo es dentro de la familia. Entonces ahí vemos que por la dependencia económica y también los roles de género, las cuestiones ya no son simétricas, hay una cuestión asimétrica. También lo podemos ver perfectamente en las relaciones laborales. Por ejemplo, cuando tú eres una trabajadora y tu jefe es un hombre. Pero bueno, ahí dices, ¿qué problema tiene? Entonces, si tu jefe es hombre y te empieza a acosar y está en esa situación de poder siendo tu jefe, pues ahí ya hay una asimetría basada en género. Y pues bueno, como también decía Regina, debe de identificarse que haya prácticas institucionales y sociales, y puso el ejemplo perfecto. Cuando no se le permite a las mujeres registrar primero su apellido y después el del hombre, o sea, invertirlos, pues. Después podemos identificar si hay personas tradicionalmente discriminadas. Y sí, estoy hablando ya desde un aspecto de interseccionalidad. Es decir, si vemos un asunto donde está involucrada una situación de matrimonio infantil, podemos ver que aquí hay varias cuestiones que se van juntando. Pues está el de la edad de la persona, está el género, el de la mujer, el de la niña, el de la edad, ya dije la edad, el del origen étnico, por ejemplo, porque son situaciones que suceden más en comunidades indígenas, podría ser, o la condición social o la condición económica. Entonces, aquí cito algo que ha dicho la primera sala de la Suprema Corte que se me hace muy importante y muy fuerte. El orden social del género reparte valoración, reparte poder, reparte recursos y oportunidades de forma diferenciada, a partir de una interpretación del cuerpo de las personas, de los roles de género y de la asignación binaria de la identidad sexual. Entonces, identificados los sujetos, los elementos que lo conforman y las posibles relaciones de poder, violencia, vulnerabilidad, procedemos a analizar un contexto. En el contexto se tienen que analizar dos cuestiones: el objetivo y el subjetivo. El objetivo es algo un poco más general. Si tenemos que analizar si las personas que están involucradas están inmersas en un escenario generalizado de ese cierto grupo. Por ejemplo, en el caso del campo algodonero, estaban mencionando, pues bueno, esas mujeres son un hecho aislado, están muertas muy lamentablemente, pero pues no es una situación de violencia. Y bueno, vienen diciendo después, ¿cómo que no es una situación de violencia si en Ciudad Juárez vienen desde años presentándose ese tipo de situaciones de violencia hacia las mujeres? Su muerte no es un hecho aislado, es algo ya generalizado. Entonces, por ese lado está el aspecto objetivo. Luego vámonos al subjetivo, que es aterrizarlo al hecho concreto. Es identificar esas condiciones de identidad de ambas partes. Aquí pongo un ejemplo de las dos partes, no solamente si la víctima es una mujer, sino lo ejemplifico con lo siguiente. Hubo un caso que resolvió también la primera sala de la Suprema Corte, donde viene una adulta mayor a decir que estaba sufriendo violencia familiar por parte de su hermano. Y finalmente, a través de las pruebas, vieron que su hermano, de la misma forma, era un adulto mayor y que entre ellos no había ninguna relación de codependencia, de dependencia económica, ni nada. Al contrario, de los peritajes también salió que simplemente los dos estaban hasta la madre de su relación de hermanos, ¿no? Entonces, vaya, ahí dijeron, bueno, es que aquí no va a aplicar el juzgar con la perspectiva de género, no hay una relación asimétrica. Creo que ahí va una cuestión de las dos partes. También se debe de identificar si las personas eran conocidos, si tenían una relación familiar, laboral, sentimental.
si hay una relación de dependencia, si uno de ellos nada más tiene ingresos, si la otra persona se dedica a las labores del hogar. Y después también debe tomarse en cuenta quién toma las decisiones en esa relación, ¿no? Y si hay conductas de violencia, porque, por ejemplo, suele suceder que quien tiene el poder económico es quien toma las decisiones dentro de la relación. Y, pues bueno, también si hay hechos relacionados con roles y estereotipos de género. Aquí hay un caso súper lamentable que también analizó la Suprema Corte, que fue un padre le rompe el cráneo a su hija menor de edad con la simple justificación de que no le sirvió su desayuno ese día. Entonces podemos ver ahí perfectamente cómo se están reproduciendo los estereotipos de género y cómo se está violentando a la niña con base en ellos. Entonces, ya una vez analizados todos estos elementos, como bien decía Regina, las personas juzgadoras tienen aquí la obligación, si no tienen pruebas suficientes, de pedirlas de oficio, de ordenar de oficio recabar esas pruebas. Normalmente en todos los demás juicios es una cuestión discrecional de los jueces, ¿no? Pero cuando se trata de perspectiva de género, es una obligación. Y no es una obligación inventada ni sacada de quién sabe dónde, es una obligación que viene del acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Aquí también podemos ver en cuanto a las pruebas, pensé que ya había terminado esto de las pruebas, pero no, lo voy a abordar un poco más adelante, pero también cómo podemos analizar si una muerte violenta de una mujer se trató de un feminicidio. Entonces ahí la persona juzgadora tiene que pedir peritajes, si hubo signos de violencia sexual, signos de defensa y lucha, de maltrato crónico, debe prestar especial atención a los antebrazos, a las uñas, si hubo mordeduras, contusiones en los muslos o ese tipo de cuestiones. Entonces ya sabemos que recabar estas pruebas es una cuestión de obligación para las personas juzgadoras. Y pues bueno, ya terminamos todas estas cuestiones en la substanciación del proceso. Ahora, ¿qué debe hacer esta persona juzgadora al momento de resolver, de emitir la sentencia? Bueno, primero, como bien decía Regina, se deben de analizar los hechos y las pruebas, pero desechando cualquier estereotipo o prejuicio al momento de cuestionar. Porque como bien decía, son cuestiones arraigadas en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, incluso en la religión de las personas. Entonces ahí lo que debe hacer la persona juzgadora, está viendo el asunto, tiene los estereotipos internalizados, lo que tiene que hacer es sacudirse de sus estereotipos, mandarlos a la basura, igual ponerse sus lentecitos de género y decir, a ver qué pasó aquí. Entonces, la persona juzgadora tiene que ver cómo impactan también, no solamente se tiene que deshacer de sus estereotipos internalizados, sino ver cómo impactan al momento de resolver el caso, ¿no? Y como bien decía, cuando se considera relevante un hecho que no lo es, o le resta relevancia a algo que sí lo es, o se consideran pruebas que solo confirman estereotipos y no pelan las que contradicen esos estereotipos. Por ejemplo, bien, muchas personas han escuchado en los delitos sexuales, cuando les cuestionan, ¿qué hacías vestida así? ¿Por qué estabas fuera de tu casa de noche? ¿Por qué te embriagaste? ¿Por qué te pusiste la peor peda de tu vida? Pues bueno, es que esas son cuestiones que no deberían de ser determinantes para resolver. O sea, si yo un día me embriago, lo que espero es amanecer con la peor cruda o con dolor muscular por haber bailado como nunca en mi vida, pero no espero que me violen. Entonces, pues deben de tomarse esas cuestiones. También, por ejemplo, en las relaciones, cuando le cuestionan a las mujeres, bueno, es que si era violento, ¿por qué no lo dejaste? ¿O por qué no saliste de esa relación? Bueno, es que debes de tomar en cuenta que existe algo que se llama espiral de violencia también. Y eso lo incluye en todo este ideario de la perspectiva de género. O, por ejemplo, en el caso donde una mujer mata a su esposo y la condenan por homicidio. Ok, pero durante el proceso no tomaste en cuenta que esa mujer ya había denunciado a su esposo por violencia familiar. ¿Qué tal si estaba actuando en legítima defensa, una agresión que le estaba haciendo ese esposo al que mató? Entonces, esa es la importancia de ser conscientes al analizar los hechos y las pruebas. También están las cuestiones donde no se pela el impacto diferenciado. Por ejemplo, la doble jornada laboral. Esto es muy curioso porque
ha venido cambiando la historia, ¿no? Antes era el hombre el proveedor y la mujer la que se quedaba en su casa. Y eso ha evolucionado, pero de una forma muy extraña, porque el hombre sigue siendo el proveedor en muchas ocasiones, pero la mujer también, es la que sale también a trabajar. Pero aquí lo curioso es que el rol de cuidado de los hijos no se reparte equitativamente. O sea, ya los dos salen a trabajar, pero el rol de cuidado solamente lo tiene la mamá. Entonces dicen, pues es que ese rol de cuidadoras es su naturaleza de madres, de mujeres, el instinto maternal. No, los roles de cuidado corresponden a los dos. Entonces se debe contemplar ese impacto diferenciado entre ambas personas. Y por otro lado, también están los estereotipos que se utilizan como máxima de referencia, como algo irrefutable. Este es un caso que a mí me gusta mucho de la Corte Interamericana. Bueno, no me gustan sus hechos, pero me gusta cómo resolvió la Corte Interamericana. Es el caso de Atalia Rifo contra Chile. Para no hacerles el cuento largo, es una mujer, un hombre, se casan, tienen hijos, luego se divorcian, y la mujer, que es Atalia Rifo, posteriormente tiene una pareja de su mismo sexo, es decir, una pareja lesbiana, y pues posteriormente el padre viene reclamando la custodia de los hijos. Y ahí los jueces de Chile resolvieron, le dieron la custodia al padre con los argumentos de que, pues bueno, es que se está poniendo en riesgo el bienestar y el desarrollo de los hijos, de las hijas, perdón, debido a que hay una confusión de los roles de género por ver a dos mamás. Es como, ¿qué? O sea, está contemplado que son cuestiones que no importan en los roles de cuidado, pero pues bueno, ya después la Corte Interamericana viene al rescate. Después, ya checamos todo eso de analizar los hechos y las pruebas. Después vamos a ver cómo se tiene que aplicar el derecho. Se tienen que tomar en cuenta recomendaciones, directrices, precedentes, órganos especializados, tratados internacionales, vaya. La persona juzgadora lo que tiene que hacer es allegarse de todos los insumos que tenga para resolver de mejor manera pues, estas cuestiones. También pues, tiene que hacerlo desde un enfoque interseccional, ¿no? O sea, si se trata de una mujer indígena, pues claro que va a atender a las leyes que hablan sobre género, pero no solamente, sino también a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, que hablen sobre personas indígenas. O si se trata de una niña con discapacidad, pues también tienes que ver tratados internacionales de niñas, niños y adolescentes, y también de personas con discapacidad. Entonces, de allegarse de todo ese material que existe, que hay, y usarlo. También, debe de evaluarse el impacto diferenciado de una propuesta y de la neutralidad de la norma. Ya nos los adelantaba Regina. La neutralidad de la norma prácticamente es que debe haber igualdad y no discriminación. Y cabe aclarar que no toda diferencia de trato es un trato discriminatorio, ni todo uso de categorías sospechosas es algo inconstitucional, sino que éstas se utilicen de forma injustificada y para perjudicar a las personas. Entonces, a partir de esto, podemos ver que puede haber una discriminación directa de la norma. ¿Qué es esto? Pongo un ejemplo. En las leyes civiles de reconocimiento de paternidad, lo que sucede es que las mujeres pueden reconocer su maternidad por el simple nacimiento. Pues no hay duda que tú eres la mamá, o sea, tú diste a luz. Por parte de los padres, ellos tienen que hacerlo por reconocimiento voluntario, idealmente. También puede ser por sentencia impuesta, pero idealmente que ellos lo reconozcan. ¿Qué pasa en el caso de una familia lesbomaternal? Aquí vienen las personas de registro civil y dicen, es que solamente podemos registrar a la madre biológica. Y la otra mujer ahí que te está acompañando, tu amiga, tu roomie o lo que sea, pues no puede ser su madre porque no puede reconocer su paternidad voluntaria, su maternidad voluntaria, porque eso solamente es para los hombres. Entonces viene la Suprema Corte a rescate y decir como, no, me registras a la hija con el nombre de las dos mujeres, porque es hija de las dos, no tiene que haber un vínculo biológico, ni mucho menos, con tal de que la reconozca como así lo haces con los hombres que pueden venir a reconocerlo, también lo puedes hacer con la otra mujer. Y pues bueno, ahí vemos una discriminación normativa directa. Por otro lado, también está la discriminación normativa indirecta, que es una norma aparentemente neutra, pero que genera un impacto diferenciado. Aquí podemos ver también un ejemplo que resolvió la Suprema Corte, donde vio que, a ver, para que tú puedas tener alimentos por parte de tu excónyuge,
tienes que acreditar que estés o incapacitada o que no puedas subsistir o carezcas de bienes. Entonces, pues ahí ya te puede dar una pensión tu excónyuge. Entonces, ahí lo vemos todo bien. Ahí no vemos discriminación, ¿no? En esa redacción. Pero vemos que excluye un ejemplo muy importante. Saca el supuesto de esa persona que vio mermada su capacidad económica por repartición de responsabilidades durante el matrimonio. Y adivinen quiénes son las perjudicadas. Exacto, las mujeres, las madres, son las que generalmente asumen ese rol de cuidadoras del hogar y pues se quedan en casa y no tienen un ingreso y no tienen medios de subsistencia después de que terminan ese matrimonio. O si buscan trabajo, pues vaya, es un poco difícil porque no tienen experiencia, porque lo que tú quieras, ¿no? Y pues bueno, ya vimos cómo se puede aplicar la perspectiva de género tanto en la substanciación del proceso como el momento de resolver. Ahora vámonos al siguiente paso, las medidas de reparación. Y no solamente medidas de reparación, sino medidas de reparación con perspectiva de género. Podemos ver que en el derecho, en el sistema internacional de los derechos humanos, que poco a poco lo ha ido adoptando el derecho mexicano, son que existe una reparación integral del daño. Integral, quédense con esa palabra, porque comprende varias cosas. Normalmente cuando pensamos en una restitución o una reparación, pensamos en dinero, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar esa persona para resarcir ese daño? Pero no, hay muchísimas otras medidas. Están las medidas de restitución, que es devolver las cosas a su estado original. A veces eso resulta ser imposible, sobre todo si hablamos de un caso de feminicidio. Por otro lado, también está la indemnización, que eso sí es pecuniario. Por otro lado está la rehabilitación, que es la atención médica, psicológica. También están las medidas de satisfacción, que se dedican a mitigar el dolor, el sufrimiento, por así decirlo, de las víctimas. Y pues bueno, estas pueden consistir en disculpas públicas, homenajes que te pongan a una escuela, una calle, etc. Posteriormente están las garantías de no repetición, que son las medidas legislativas, administrativas, y pues bueno, lo más evidente que podemos ver ahí son las capacitaciones a servidores públicos. Y hay ejemplos de medidas de reparación integral con perspectiva de género. Lo podemos ver sobre todo en los casos de Inés y Valentina, que son casos que llegaron a la Corte Interamericana y pues bueno, que condenaron finalmente al Estado mexicano. Son mujeres indígenas que fueron violadas por miembros del ejército. Y debe considerarse que aquí no solamente hay una cuestión de género, sino también de etnicidad, y que Valentina era menor de edad. Así es, volvemos al enfoque interseccional. Entonces podemos ver medidas de satisfacción en el caso de Inés, donde se le obliga, bueno, se le manda al gobierno a que dedique recursos para un centro comunitario para mujeres que puedan aprender de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Por otro lado, en el caso de Valentina, lo que se hizo es ordenar que se construyera un centro de salud en la comunidad o incluir traductores que atiendan a las víctimas de violencia sexual porque no hablaba español, hablaba MEPA. Entonces, pues el proceso se le complicó todavía más. Luego están las medidas de rehabilitación, que también son la atención médica y psicológica, pero por una persona que se intérprete, por lo mismo que les estoy diciendo. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo todo esto de la perspectiva de género impacta en todo el proceso. Y como bien decía Regina, requiere un manejo muy fino de todo lo que se está contemplando, de sacudirnos de nuestros estereotipos y poder analizar las pruebas, los hechos y tener esta conciencia, tener esta empatía incluso. Me preguntaban las chavas de la vocalía de género si una pregunta muy relevante a todo esto. Si la falta de equidad afecta para que no se juzgue con perspectiva de género. Y no es una respuesta fácil, la verdad. Podría decir que sí y no. O sea, podemos ver que estadísticamente las mujeres en el Poder Judicial presentan un 49.5%, casi 50%, en la plantilla. Pero si lo traducimos a jueces y magistrados, el número cambia por completo.
78% ahí son hombres y 21% son mujeres. Podemos ver ahí una inequidad completa. Entonces, este número se traduciría realmente en la perspectiva de género, en cómo se aplica la perspectiva de género. De nuevo, mi respuesta es sí y no. O sea, por un lado, que haya hombres juzgadores no significa que no puedan estar verdaderamente comprometidos o que sean aliados, responsables de su profesión, que tengan conciencia de género, de clase, de todo, ¿no? Porque los hay. Por otro lado, que haya mujeres tampoco garantiza mucho. Podemos ver el caso que bien mencionaba Jimena en uno de sus capítulos de su podcast, es que en la Suprema Corte prevaleció por 10 años un criterio totalmente machista, misógino, en el cual votaron mujeres de la Suprema Corte a favor de que es que cuando un hombre viola a su esposa no era un delito, sino un ejercicio indebido de un derecho, el derecho del débito conyugal. Entonces, podemos ver que tampoco es garantía. Por otro lado, también hay que reconocer el género de quien juzga podría impactar en cómo se ven las cosas, en tener más sensibilidad, más conciencia, más empatía y tener hasta un cierto rasgo de identidad, porque puede ser algo que incluso ya viviste o que estás viviendo o que puedes llegar a vivir. Entonces, pues ya sé que mi respuesta no es un rotundo sí, un rotundo no, pero pues bueno, con esto me quedo para que ustedes también puedan reflexionar sobre esta cuestión y pues bueno, hasta aquí termina mi participación. Está apagado tu micrófono, Isa. La costumbre, perdón. Muchas gracias, Jimé. Bueno, como bien explicabas, existen 3 tipos de obligaciones que debe llevar a cabo la persona juzgadora al aplicar la perspectiva de género. Y se dividen antes, durante y después de resolver, ¿no? Me quedo con, bueno, antes lo importante es ponerse los gogles del género, ¿no? Que ahorita que mencionabas el tema de la paridad, es bien complicado. Si bien se ha estado trabajando en equiparar un poco la cancha, todavía falta bastante para la paridad y aún así la paridad no garantiza que no se vaya a pasar por alto esta obligación, ¿no? Aún así, esto no garantiza que las mujeres no puedan ejercer violencia de género también, ¿no? Y entonces es como un proceso de sensibilización previo cuando se identifican estas asimetrías de poder, cuando se identifican el contexto objetivo, el subjetivo y demás. También a la hora de valorar las pruebas, justo mencionabas cuando hacen algo, una prueba irrelevante, cuando la hacen muy grande, y recordé un caso de la Corte Interamericana, me parece que es LNP contra Argentina, en el cual se toma en cuenta el comportamiento sexual de la víctima de una violación, y se trataba justo de una mujer indígena también. Entonces, ahí se empieza a decir, bueno, como ella era virgen, lo que pasó es que estas lesiones que presenta son por su inexperiencia sexual y no porque haya sido forzada. Entonces, este tipo de situaciones evidentemente no están aplicando la perspectiva de género, evidentemente están pasándole la culpa a la víctima, están cuestionando por su comportamiento sexual si en realidad se cometió o no un delito en su contra, ¿no? Y es justo lo que no se debe de hacer, ¿no? Y también a la vez no pasar por alto cosas muy grandes. Por ejemplo, si hay una situación de violencia en la casa, en un caso de violencia familiar, entre otras. Y finalmente, las medidas de reparación. Yo siempre he pensado que, y lo he dicho bastante en redes sociales y demás, que el punitivismo no siempre es una manera de darle justicia a una víctima, ¿no? No siempre le va a reparar a una persona que ha sufrido violencia de género, penas exorbitantes, no siempre, quizás a veces una disculpa pública, quizás a veces una indemnización pecuniaria, o quizás a veces podría ser una medida de no repetición, ¿no? Entonces es bien importante tener esta sensibilidad para saber qué es lo que le va a traer una mejor justicia a la persona. Por otra parte, bueno, quiero hacer un breve paréntesis. Les recuerdo que pueden escribir todas las preguntas que tengan para que se resuelvan al final del panel en el chat. Y también
Quería saber si la maestra Regina todavía va a estar un rato, si quiere despedirse. Muchas gracias. Todavía me puedo quedar un ratito más, así que igual de todas formas, pues desde ahora, por si me desconecto de pronto, les agradezco muchísimo. Ha sido un privilegio estar aquí con ustedes, escucharte, Jime, escucharte, Isa. Voy a tratar de escuchar a Jimena Ábalos también lo más posible, porque además me interesa muchísimo escucharla. Pero bueno, lo alargaré lo más que pueda. Muchas gracias. Gracias, el privilegio es nuestro. Y ahora, para cerrar con broche de oro, le cedo la palabra a Jimena Ábalos. Hola, muchísimas gracias. Bueno, quiero darles las gracias a mis alumnas queridas de la vocalía de género por organizar este evento tan maravilloso. Desde luego es un privilegio para mí estar aquí. Ustedes saben cómo las quiero y cómo quiero a la Ibero. Muchísimo, me llena de felicidad con mujeres que no solamente admiro profundamente desde lo profesional, sino que también las quiero mucho y las considero mis amigas, y me parece que en esa sororidad también hay resistencia, ¿no? Entonces, eso, pues, de verdad que me encanta este evento. Muchas gracias por organizarlo. Quisiera yo empezar, y me han pedido que me enfoque como en varias cosas. Trataré de no saltar demasiado de una cosa a otra, pero la primera cosa que me gustaría decir es que este tema de juzgar con perspectiva de género es algo que viene desde el feminismo jurídico, ¿no? Y es algo que creo que vale la pena reconocerlo, ¿no? Como saben, nos enseñaron a todas y todos en el primer semestre de la carrera que el derecho era un sistema de normas y Kelsen y todo este tipo de cosas, en donde se nos enseña que pues es algo que es universal, que es algo que es abstracto y que es algo que depende de una simple operación cuasi matemática, en donde tenemos una premisa y se aplica la realidad a esa premisa y entonces tenemos un resultado, ¿no? Desde luego, desde los estudios críticos legales ya viene pues una crítica, como su nombre lo indica, a esta visión del derecho como algo universal, como algo general, abstracto. Y entonces empieza o empezamos, ¿no? Y esto viene desde los 70s, a hacer una crítica del derecho en donde se empiezan a revelar los sesgos patriarcales, racistas, capacitistas, etcétera, que tienen en realidad el derecho como sistema de normas, ¿no? Entonces, una parte de los estudios críticos legales que es muy importante es precisamente el feminismo jurídico, y el feminismo jurídico de lo que se trata es, por supuesto, una parte teórica, que es muy importante, pero en la parte teórica podemos tener una serie de debates que si los reducimos al absurdo, y esto lo vemos mucho en clase, nos llevan a lugares complicados, ¿no? Por eso me parece muy importante el juzgar con perspectiva de género, porque retoma la metodología feminista. Entonces, no solamente hay teoría jurídica feminista, sino que hay una metodología jurídica feminista. Y entonces aquí me gusta recordar un paper que es un paper clave de 1990 de Catherine Bartlett, que se llama Métodos Jurídicos Feministas, ¿no? Que me parece súper importante porque lo que busca este paper es parte de la premisa que la verdad no es externa y definitiva, sino que es algo contextual y provisional, ¿no? ¿Por qué es feminista esto? ¿No? Nos dice, a ver, el método jurídico tradicional es justo abstracto, deductivo y concreto, ¿no? Y pone gran énfasis sobre el carácter predecible, sobre el carácter certero y fijo de las reglas, ¿no? Como si fuera una operación matemática, repito. La crítica feminista justo radica en que las normas reflejan y perpetúan estas estructuras de poder existentes. Y el método feminista lo que busca, o el método jurídico feminista lo que busca, es contextualizar. Busca estas complejidades, busca estas quizás vicisitudes en la realidad y busca reconocer esto, ¿no? Busca ser flexible, busca ser capaz de identificar, ojo, y esto tiene que ver desde luego, ya con cómo conocemos, juzgar con perspectiva de género, identificar los sesgos dentro de la misma norma,
¿no? Y esto es algo que hacía muy bien, por ejemplo, la propia Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Una de las cosas que ella hacía es justo decir, a ver, esta norma que aparentemente es neutra, ¿qué es lo que esconde? ¿No? ¿Qué es lo que tiene detrás cuando decimos, por ejemplo, que en un caso de una albacea de una herencia, se debe de preferir al hombre cuando hay igualdad de parentesco? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esa norma? ¿No? Parece ser que es solamente una norma que dice, bueno, entre los dos tenemos que tener un sistema para decir quién va primero. ¿Qué es lo que se dice en realidad detrás de esto? ¿No? Que quiere decir que el hombre tiene mayor capacidad de administrar negocios y por lo tanto las mujeres tienen una menor capacidad de administrar negocios y por lo tanto las mujeres no son buenas para administrar negocios y por lo tanto su lugar está en la casa, ¿no? Entonces busca revelar este sesgo o desenmascarar este sesgo de género. Es algo muy importante dentro de lo que hoy llamamos juzgar con perspectiva de género, pero desde lo que ya hablaba, de lo que ya hablaba Catherine Bartlett en 1990 cuando habla del método jurídico feminista, ¿no? Ella nos habla de algunos pasos que desde luego vemos aterrizados de alguna forma también en lo que hoy conocemos como juzgar con perspectiva de género, que estamos hablando de 1990, ¿no? Después de este paper hay un gran desarrollo jurisprudencial ya propiamente bajo el nombre de juzgar con perspectiva de género, pero me parece importante rescatar estos criterios porque nos unen con las raíces de la metodología feminista que viene de los grupos de mujeres, ¿no? Que viene de ese activismo feminista de las calles. Y a mí me gusta mucho hacer este lazo y unirlo con esto, ¿no? Quienes hemos marchado, quienes marchamos, etcétera. Y ahora, ¿qué estamos haciendo con esta metodología de juzgar con perspectiva de género? De ahí viene, ¿no? Esa parte me parece importante recalcarla, ¿no? El primer paso que nos habla Catherine Bartlett, ella lo llama asking the woman question, ¿no? Preguntar la pregunta de la mujer, ¿no? Que desde luego no es solo de la mujer, ya lo decía bien Regina desde el principio, cuando hablamos de género no solo estamos hablando de derechos de las mujeres, pero ¿qué implica esto? Preguntar las implicaciones de género de una práctica social o de una norma. ¿Cuáles son los impactos diferenciados basados en género? Hay personas que por su género son excluidas, son invisibilizadas o son ignoradas por la norma. ¿La norma es realmente neutra? Esto es lo que implica este primer paso de asking the woman question, ¿no? Que ya lo decía también Jimena en su intervención cuando hablaba de los distintos tipos de discriminación, desigualdad, etcétera, ¿no? El segundo paso del que nos habla Catherine Bartlett, se llama razonamiento práctico feminista. Y esta parte me interesa mucho porque también lo recoge el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, después de todo este desarrollo jurisprudencial, ¿no? Entonces yo me estoy regresando un poco al origen. ¿Qué nos dice? Nos dice el razonamiento feminista. Si pensamos en qué es feminismo, ¿no? Que desde luego esta es una pregunta complejísima, sabemos que hay muchos feminismos, etcétera, pero si lo reducimos a un método, nos dice es un razonamiento que es más sensible a las situaciones y al contexto. Resiste principios universalizantes y generalizaciones que buscan ser abstractas a favor de reconocer las experiencias de las personas, ¿no? Y aquí ella no habla todavía de interseccionalidad porque este término es de Kimberly Crenshaw, todavía no está, digamos, en el lenguaje jurídico en este momento, pero desde luego que lo que busca, o sea, también reconoce un poco esta noción de interseccionalidad, ¿no? Reconocer la experiencia, el contexto de esa persona, ¿no? Y cómo vive o cómo cruzan en esa persona, pensando en interseccionalidad, todas estas desigualdades, vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Que después podríamos hablar de la interseccionalidad misma como un método jurídico, ¿no? Que desde luego se hace y se ha hecho desde el caso González Luis y lo hace también el protocolo de juzgar con perspectiva de género de la Corte, ¿no? Aquí ella usa un ejemplo que me parece muy interesante, que tiene que ver con el acceso al aborto de menores de edad, ¿no? Entonces nos dice, si nosotros nos vamos con una regla tajante, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, pues los menores de edad no pueden tener acceso
al aborto sin la autorización de sus papás, ¿no? Porque estamos reconociendo que no son plenamente autónomas desde el punto de vista de la sexualidad, etcétera. Sería muy problemático reconocer que son autónomas desde el punto de vista de la sexualidad, no para fines de violencia sexual, etcétera. Entonces, es una regla tajante que si usamos los métodos tradicionales nos quedamos con esa regla tajante que dice si tienes menos de 18 años necesitas un permiso por parte de tus papás para tener acceso al aborto, ¿no? Y ella dice, a ver, justamente reconocemos los contextos y las situaciones de las mujeres en donde vemos que las mujeres adolescentes que necesitan un aborto muchas veces vienen huyendo de situaciones familiares que son muy violentas o incluso de situaciones en donde la violencia sexual se ejerce dentro de sus casas, ¿no? Situaciones de incesto, violación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser flexibles con esta regla. El juzgador tiene que ser flexible también, ¿no? Entonces, esta parte me parece súper importante en cuanto al razonamiento práctico feminista y lo que implica. Y tiene un tercer paso que se llama levantamiento de conciencia, ¿no? Y esto sí me remite a los grupos de levantamiento de conciencia de las feministas desde finales de los 60, ¿no? Que justo de qué se trataban estos grupos de levantamiento de conciencias, que no solo son del feminismo, desde luego, son de los movimientos sociales, en donde se trata de hablar de nuestras experiencias personales. Se parte de nuestras experiencias personales. Y esto es algo que nosotras hacemos en el grupo que hemos creado, nosotras, mujeres que están aquí presentes, ¿no? Y que es una cosa increíble, en donde justo partimos de nuestras experiencias personales, ¿no? De cómo nos atraviesa el patriarcado, desde nuestras experiencias, desde nuestra vida, desde el cuerpo, ¿no? Y colocamos estas experiencias dentro de las estructuras de opresión y de desigualdad, ¿no? Y nos damos cuenta que no es algo que nos afecta en lo individual, sino que es algo que nos afecta precisamente porque están estas estructuras de opresión y de desigualdad que permiten y que autorizan estas violencias, ¿no? Y estas experiencias. Y eso es súper poderoso, ¿no? Darnos cuenta que lo personal es político, ¿no? Siguiendo el eslogan del feminismo, ¿no? Entonces, esto también es parte de el método jurídico feminista que después es juzgar con perspectiva de género, ¿no? Ese proceso interactivo, colaborativo que articula las experiencias propias, que resignifica estas experiencias para colocarlas dentro de las estructuras de opresión y de desigualdad y que ve esta comunalidad a esas experiencias, ¿no? Que es un poco de lo que hablabas también, Jimé, cuando hablabas de Juárez, ¿no? Estas no son experiencias aisladas, esto es parte de un fenómeno de violencia de género que tiene características muy particulares y no se puede ver en abstracto, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer es como llevarlo a la conexión con los feminismos, llevarlo a la conexión con el feminismo jurídico, pero desde la parte metodológica, ¿no? Que desde luego se desarrolla, se hace mucho más preciso en todo lo que dijo Regina y que también dijo Jimena, cuando ya hablamos propiamente de juzgar con perspectiva de género y cuando hablamos específicamente del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte, pero que me parece que tenemos que regresar a estas nociones desde el feminismo, desde los feminismos o desde el activismo feminista, ¿no? A mí me gusta mucho hacer ese puente. Después me gustaría hablar de algo que me han pedido, que es específicamente qué implica esto, y ya lo han mencionado las dos, pero profundizar un poquito más, qué implica esto en cómo vemos la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual y de género, quizás no solamente la violencia sexual, sino la violencia sexual y de género. Aquí me encanta citar siempre a Catherine McKinnon, que ustedes saben que yo adoro y critico en igual medida. Y Catherine McKinnon siempre dice que para que le crean, la estadística, para que le crean a una mujer cuando denuncia un caso de acoso o de hostigamiento sexual, es que se necesitan 4 denuncias para que le empiecen a creer a una mujer, ¿no? Por lo tanto, nos dice McKinnon, que es potentísima argumentativamente, una mujer es un cuarto de persona, ¿no? Para el sistema, una mujer es un cuarto de persona. Y esto como que te vas para atrás, ¿no? Ella aterriza esta primera provocación y nos dice, cuando las mujeres denuncian la violencia sexual y de género, las reacciones culturales e institucionales son, por una parte, la trivialización,
que ya lo decías también, Jimé, ¿no? Esto de, ay, pero no es tan grave. ¿Realmente fue tan grave? Te lo imaginaste, ¿no? Esa es una primera reacción. La segunda es la responsabilización, ¿no? Esto, el culpar a la víctima, ¿no? ¿Qué traías puesto, habías tomado, etcétera, ¿no? Que siempre coloca en la víctima la responsabilidad de no sufrir violencia sexual en lugar de en el agresor, ¿no? Esto es algo profundamente patriarcal, ¿no? El derecho tradicionalmente ha tenido una valoración patriarcal de la violencia sexual. Tenemos miles de ejemplos de esto, ¿no? El requisito de que para que se tipificaran ciertos delitos de violencia sexual, la mujer fuera de buenas costumbres, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si no soy de buenas costumbres, no soy una mujer violable, ¿no? Que se pudiera extinguir la responsabilidad penal en algunos casos si se casaba con su violador, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? La regulación de la violencia sexual se basaba en tutelar cierta noción de propiedad, ¿no? O sea, la mujer regula la violencia sexual o castigo la violencia sexual solamente en tanto esa mujer queda contaminada o dañada como parte del patrimonio de un hombre. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Y de esa manera, lo que se tutela no es la libertad sexual de las mujeres. Lo que se tutela es justamente esta noción de propiedad, ¿no? Esto también, un ejemplo muy claro, es justo este precedente que mencionabas, Jimé, en torno a la violación conyugal, ¿no? Que era el abuso de un derecho, ¿no? Y entonces, si yo quiero o no quiero, es totalmente irrelevante porque ya estoy en un contexto en donde eso es esperado, de cierta manera, ¿no? La valoración de la violencia sexual por parte del patriarcado también se basa en una caricatura de la violencia sexual, ¿no? Que esto es algo que también hablamos mucho, ¿no? Esa caricatura de la violencia sexual es un hombre, normalmente de color, ¿no? Puede ser blanco, pero normalmente de color, que entra por la fuerza a mi casa en una violación súper violenta que yo resisto, ¿no? Un desconocido, por supuesto, que se resiste, pero que se impone por fuerza física, ¿no? El sistema de justicia está diseñado para contemplar, en todo caso, esta caricatura de la violencia sexual. Cuando sabemos que la realidad de la violencia sexual, y para esto nos sirve la metodología feminista, justo para ver, a ver, no, esa no es la experiencia más común de violencia sexual. La experiencia más común de violencia sexual es que mi agresor sea una persona que conozco, probablemente una persona en quien confío, quizás una persona que me gusta incluso, ¿no? Lo más común en este tipo de violaciones, o perdón, en la violencia sexual, es que no sea impuesta por fuerza física, sino que justamente haya una serie de mecanismos que tienen que ver con intimidación, que tienen que ver con este ejercicio de poder, ¿no? Coerción, en donde no necesariamente va a haber esta resistencia o oposición física, ¿no? Entonces, si nos limitamos a la caricatura de la violencia sexual, que es infinitamente patriarcal, porque justo es algo muy reducido que solo cometen ciertos hombres, ¿no? Y niega la dimensión estructural del problema, entonces no vamos a estar dando respuestas institucionales adecuadas a la violencia sexual y de género, ¿no? A pesar de que estas normas han cambiado, ¿no? Ya no tenemos estas normas tan evidentemente patriarcales como los ejemplos que he dado, de todas formas tenemos una herencia en donde las instituciones siguen abordando así la valoración o siguen valorando así la violencia sexual, ¿no? Y ese es el problema. Seguimos teniendo estos sesgos profundamente sexistas y patriarcales en cómo se valora la violencia sexual. Aquí también es donde entra este tema de juzgar con perspectiva de género. Y entonces aterrizo aquí en estos dos casos que ya han mencionado, que son muy importantes para el tema de cómo vamos a probar la violencia sexual. ¿Cómo se va a valorar la prueba en casos de violencia sexual? Que son los casos de Inés y Valentina que ya han mencionado, dos indígenas MEPA que fueron violadas por miembros del ejército, ¿no? A partir de estos dos casos, que son tremendos, ¿no? El caso de Valentina me es particularmente cercano y en ese caso, efectivamente, ella estaba con su bebé
lavando ropa junto al río, cuando de pronto se acercan estos militares y le dicen que tiene que identificar una serie de nombres en una lista, ¿no? Cuando ella se rehúsa a hacerlo, entonces sufre esta violación por parte de 2 hombres del ejército, en donde ya se reconoce, gracias a este caso, uno de los precedentes más importantes que siente este caso, es que la tortura, más bien la violencia sexual bajo estas condiciones de intimidación pueden llegar a ser consideradas tortura, ¿no? En este caso es muy claro, ¿no? Había un carácter intimidatorio, había un ánimo de sacar la información que es sancionado a través de la violación sexual, ¿no? Que es algo que también desde el feminismo se viene trabajando muchísimo, ¿no? Como la violencia sexual es un instrumento o una ingeniería del sexismo y una forma de dominar a las personas, ¿no? Particularmente a las mujeres, desde luego, ¿no? En este caso, bueno, en estos 2 casos, se sientan precedentes importantes que después recoge la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre cómo debemos de considerar la prueba en este tipo de casos, ¿no? Me parece muy importante porque, ojo, lo que nos dice en este caso, y prácticamente lo retoma tal cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las sentencias de Inés y Valentina, en donde nos dicen, en estos casos, se tienen que valorar con perspectiva de género. Y fíjense, perdón que haga este paréntesis, pero fíjense cómo esto que voy a parafrasear, que viene de las sentencias de Inés y Valentina, pero que está aterrizado en la jurisprudencia de la Suprema Corte, que ya son criterios aceptados, recoge de alguna forma esto que hemos dicho de los métodos jurídicos feministas o del método jurídico feminista de Catherine Bartlett, ¿no? Porque reconoce el contexto y la realidad de esas mujeres, reconoce las estructuras de opresión y de desigualdad en donde esto ocurre. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la Corte? Nos dice, lo que se tiene que valorar en estos casos es que, dada su propia naturaleza, no se puede esperar que en estos casos de violencia sexual existan pruebas documentales, gráficas, etcétera, sino que, ¿por qué? Porque son conductas de realización oculta, son cosas que por su propia naturaleza no hay testigos, por su propia naturaleza no hay necesariamente una prueba que en ese momento se pueda dar, ¿no? Y después veremos también por qué esto sucede en cuanto a periciales médicos, etcétera, ¿no? Pero entonces nos dice, el testimonio de la víctima es una prueba fundamental. Y este es un criterio central. No quiere decir que sea la única prueba, pero sí quiere decir que es una prueba fundamental para este tipo de conductas, ¿no? Esto es importantísimo porque justo cambia el paradigma probatorio para este tipo de conductas. Repito, no es la única prueba, pero sí es una prueba fundamental para estos casos, ¿no? Además de las sentencias de Inés y Valentina, se desprende una serie de incisos que vienen en en la valoración de la prueba para fines de violencia sexual, ¿no? Primero, se debe considerar que los delitos sexuales, ya lo dije, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y por lo tanto no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, ¿no? La declaración de la víctima es una prueba fundamental. Segundo, esto es importante, dada la naturaleza traumática de la violencia sexual, es de esperarse que haya inconsistencias en el relato de la persona. Si partimos de la visión patriarcal de la violencia sexual, ¿no? Debería de ser clarísimo, esto es lo que pasó y pasó A, B, C y D, ¿no? Si nos colocamos en la experiencia de la violencia sexual, en el contexto de las personas, y además situamos esto dentro de las estructuras de desigualdad y de opresión, nos damos cuenta que la violencia sexual en realidad, y quienes hemos vivido violencia sexual, es algo que es difícil de rememorar, es algo que es difícil de contar. Por lo tanto, es normal que hayan inconsistencias en el relato. Es más, quienes nos dedicamos a esto, al contrario, cuando una persona lo tiene perfectamente y lo repite, ahí es donde decimos, ¿no?
O sea, lo más normal cuando hemos vivido violencia de género es que no podamos repetirlo de una manera consistente, coherente cada vez, ¿no? Otro de los incisos nos dicen, se debe de tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros, ¿no? Que aquí hablamos nuevamente de interseccionalidad. En el caso de Valentina, ya lo decía Jime, es muy claro que es una mujer, además es una mujer indígena y además se valora que era una niña, era menor de edad en ese momento, ¿no? Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, pero recordando que es prueba fundamental, ¿no? ¿Qué pueden ser estos otros elementos de convicción? Dictámenes psiquiátricos, testimonios, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, ¿no? Que aquí es importante el tema de la prueba circunstancial. Por eso finalmente nos dicen que la prueba circunstancial, indicios o presunciones pueden usarse como medios de prueba cuando se puedan inferir conclusiones consistentes sobre los hechos. Entonces, por ejemplo, algo que usa, que claro que no estamos hablando de responsabilidad penal, pero algo que usa la Corte Interamericana en el caso de Valentina es los testimonios de los papás de Valentina, quienes no estaban ahí, pero quienes vivieron de alguna forma de manera paralela todo esto, ¿no? Cuando ella, después de ser violada, trata de ir a la clínica y no la atienden, entonces tiene que ir a una clínica que es mucho más lejos y entonces regresa. Toda la experiencia que tiene ante el sistema de justicia, en donde pues desde luego esto se va al fuero militar, que es otro de los temas en juego en este caso, y pues hubo impunidad hasta que no hubo una sentencia por parte de la Corte Interamericana, ¿no? Y que después se logró juzgar y después hubo una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, me parece importante recordar estos estándares en la valoración de la violencia sexual. Y recordar también que si esto puede ser aplicable y estos criterios son válidos para el derecho penal, en donde el estándar probatorio es tan alto, ¿no? Con mayoría de razón, o por mayoría de razón, deberían de ser aplicables cuando estamos hablando de procedimientos administrativos o cuando estamos hablando de procedimientos universitarios, por ejemplo, ¿no? Estos criterios deben de ser utilizados desde luego cuando estamos hablando de procedimientos universitarios, y mientras yo estuve en el Comité de Género de la Ibero, así fue, me parece que continúa siendo, que se incorporan estos estándares de prueba cuando se está valorando una conducta de violencia sexual, ¿no? Entonces, este es un segundo tema que me pidieron que hablara, pero un tercer tema que quizás parece desconectado, pero trataré de conectar los tres, es el tema del lenguaje, ¿no? Que es algo que yo digo mucho porque es algo en donde enfrento muchísimas resistencias dentro del gremio, ¿no? Y esto ya lo hemos platicado también con Julio, que nos está escuchando, cómo me botanean los profesores cuando yo digo todes, ¿no? Cuando digo todas, todos y todes, ¿no? A ver, pero Jimena, ¿qué no entiendes que en castellano ya dijo la RAE, ¿no? Que todos significa el género humano y por lo tanto incluye todas, todos y todes y todas las cosas que tú quieras, ¿no? Como si yo fuera tonta y no entendiera la regla de la Real Academia Española, ¿no? Y aquí creo que tiene que ver con una postura política muy clara, y esto viene desde Simone de Beauvoir, ¿no? Que también estudiamos en nuestro seminario, cuando ella habla de la construcción de otredad, ¿no? Y nos dice, el ser humano de Faul, el ser humano de fábrica, el uno es el hombre, ¿no? Y entonces la mujer es otro. Entonces, en ese sentido, de que la realidad está construida a partir del uno, que es masculino, entonces el otro se tiene que incluir dentro de lo uno, ¿no? Es decir, como yo soy secundaria, como yo soy dependiente, como yo no soy el ser humano de Faul, está bien que se me incluya y que hombres signifique hombres y mujeres y que todos signifique todos y todas, ¿no? Entonces, es una toma de postura política cuando rechazamos esta norma gramatical de la Real Academia. No es que no la entendamos, es que rechazamos activamente esta norma.
¿Por qué? Porque entendemos que el lenguaje tiene esta doble dimensión, y esto también lo dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte. Nos dice, el lenguaje reproduce y construye realidades sociales, pero también tiene el potencial de transformar la realidad. Entonces, es muy importante reconocer esta dimensión del lenguaje en donde por una parte reproduce, pero por otra parte puede generar cambios, ¿no? En ese sentido, el lenguaje tiene que ser neutral, ¿no? También lo dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género. No se puede usar sustantivos masculinos para hacer referencia a grupos mixtos en donde hay tanto hombres como mujeres. Ya reconoció en mujeres que emplear palabras en género masculino para generalizar es una práctica androcéntrica, ¿no? Es importante entonces hacer este punto, porque el lenguaje que justamente es androcéntrico y que es todos, hombres, etcétera, invisibiliza y excluye a las mujeres desde luego, pero también a personas de la diversidad sexual que forman parte de determinados grupos, ¿no? La exclusión de mujeres, de niñas y de minorías sexuales del lenguaje equivale a su exclusión. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? También lo dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es fundamental nombrarnos. Y en ese sentido, el tema del lenguaje no es menor, ¿no? El protocolo para juzgar con perspectiva de género nos habla de cómo debe ser el lenguaje en las sentencias, ¿no? Y nos dice, debe ser incluyente, primera cosa, debe ser no sexista, segunda cosa, desprovisto de estereotipos de género y sin carácter revictimizante, ¿no? Son solo algunas de las cosas que menciona este protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? En las sentencias lo aterriza a la obligación de argumentar y hacerse cargo de las desigualdades detectadas en la controversia, usando un lenguaje incluyente y no invisibilizador, y evitar, ya lo han dicho, el uso de consideraciones basadas en estereotipos o prejuicios de género, ¿no? Entonces, es importante tener esto presente, ¿no? También la Corte habla, y esto me parece interesante en su protocolo, de hacer que las sentencias sean en lenguaje accesible, ¿no? Que eso es algo que nos falta y que necesitamos trabajar, ¿no? Pero una de las cosas que hacía Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Regresando al principio, es justo esto, ¿no? Hacía una versión muy digerible de sus sentencias para que las personas pudieran entender, para que entendieran la relevancia jurídica, pero también la relevancia política y social que tenía este tipo de decisiones e incluso sus votos disidentes, ¿no? Me parece que esto es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo más, en hacer que las sentencias sean más simples, más accesibles, justamente reconociendo que la Corte es un actor que no solamente es un tribunal de casación, sino que es un actor, un tribunal constitucional propiamente, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, yo lo regreso entonces al momento de donde partí, que es que todas estas cosas nos remiten a lo que es el activismo feminista, ¿no? Finalmente, sí, desde luego, lo estamos llevando al dominio del derecho, lo estamos llevando a una metodología y lo estamos llevando a cuestiones muy precisas que llevan una serie de pasos, pero que no se nos olvide de dónde viene, ¿no? Que es de estos espacios en donde buscamos reconocernos y cómo nos atraviesa el patriarcado, reconocer nuestras situaciones específicas, nuestros contextos específicos, y de todas las mujeres y de todas las personas, y colocar esto dentro de las estructuras de opresión y de desigualdad, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sé si me pasé, creo que sí. Perdón. Ahí la dejo. Gracias, Jime. Sin duda, es muy importante que se cumpla esta obligación de juzgar con perspectiva de género, ya que este es un sistema que te revictimiza desde que vives la violencia de género o en específico una violencia sexual. Te acercas a un MP, te revictimiza, te acercas a tu juez local, te revictimiza, y así en todas las instancias. Y esto está cambiando gracias a la resistencia que se forma en las calles, gracias a la unidad que estamos generando, gracias a nombrarnos. De hecho, hace unos meses
me pasó algo que yo tenía tan internalizado este concepto de los cargos públicos se dicen en masculino, o sea, la juez, la subdirector, no sé. Y me acuerdo que un día escribiendo mi cargo lo escribí en masculino y me dijeron, ¿no eres mujer? Y yo, sí es cierto, o sea, tal vez así que me está atravesando, o sea, llega a un punto en que internalizas estas violencias y cuando te empiezan a nombrar, seas mujer, seas no binario, seas hombre, cuando te empiezan a dar esta visibilidad, cambia muchísimo todo el panorama, ¿no? Te haces visible, te haces otra voz más. Ya se deja de concebir al derecho y al mundo que te rodea a raíz del hombre blanco, heterosexual, cristiano, propietario, ¿no? Y ahora también todas las demás realidades estamos haciéndonos visibles, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como la parte más importante de esta práctica que se está haciendo de juzgar con perspectiva de género. Es al fin darle reconocimiento, al fin percibir el mundo desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva más apegada a la realidad, porque la realidad está muy lejos de ser la realidad de un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, propietario, cristiano. La realidad es mucho más que ello. Bueno, me gustaría leer algunas preguntas que se les han hecho a las ponentes. Pregunta para Jimena Jiménez. ¿Cómo se puede solucionar la discriminación indirecta de la normativa? Mencionaste en tu ejemplo que cuando ocurre de forma directa en la Suprema Corte, tiene la capacidad de solucionar el conflicto, pero ¿cómo solucionamos la forma indirecta? Es un gran debate porque hay un criterio muy específico de la Suprema Corte, que no sé si estoy de acuerdo, pero vamos por partes. Hay una categoría sospechosa que la toca la norma, por ejemplo. Y no vemos que discrimine como tal, en principio. Vemos una discriminación indirecta, perdón. Y lo que se hace ahí es que hay tesis de la Suprema Corte que dicen, la labor de la Suprema Corte al ver este tipo de normas que discriminan es sacarlas del ordenamiento jurídico. Cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad, lo que puede hacer es, papas, es inconstitucional, bye. O cuando es un amparo, es decir, ok, es inconstitucional para ti. Bueno, por todo esto de la relatividad de las sentencias, ¿no? Cuestión que ya van a ver en juicio de amparo. Pero lo que sucede ahí, que a mí me parece problemático y no logro entender, es que la tesis de la Suprema Corte dice que me regreso tantito, ya me estaba adelantando, lo que puede hacer la Corte es expulsar esa norma o, por otro lado, decir, bueno, es que si se interpreta la norma de esta forma, quizá ahí podría ser constitucional. Por ejemplo, en el caso de matrimonio, pues la norma dice que será la unión entre un hombre y una mujer para la comunidad y la unión y todo eso, ¿no? Entonces lo que hace allí una solución para no expulsar esa definición de matrimonio es decir, bueno, es que se puede entender como hombre y mujer, como el hombre se puede casar, ¿no? Con quien quiera, y la mujer también con quien quiera, que no es una interpretación que termina solucionando de fondo todos los problemas, pero vaya, es una solución que pone un curita a la herida legislativa. Y lo que puede hacer entonces la Suprema Corte es o expulsa o lo mantenemos vivo, lo mantenemos válido, pero bajo esta interpretación. Ahora, el problema que yo tengo, que es con el que empecé, es que la Suprema Corte ha establecido que para normas que discriminan a las categorías sospechosas no se puede hacer interpretación conforme, se tiene que expulsar del ordenamiento jurídico. Y a mí me parece es un poco problemático, porque yo considero que a veces sí puede mantenerse una interpretación conforme de esas normas, cuando no son totalmente discriminatorias, cuando hay una discriminación indirecta, cuando puedes desentrañar un sentido a la literalidad de la norma. Entonces, esas son las dos vías de la Suprema Corte. Yo con una vía a veces tengo un poquito de problemas, pero pues vaya, esas son las soluciones.
Gracias, Jimé. Esta pregunta me está llamando mucho la atención porque cada que sucede que se le otorga justicia a una mujer, sobre todo cuando se trata de violencia sexual o cuando sucedió, de hecho nos pasó en la Ibero el año pasado con el tendedero, y la presunción de inocencia. Entonces, Jimé Ábalos, ¿me quieres ayudar a contestar esto? ¿Cómo convive la tan invocada presunción de inocencia en la resolución de conflictos donde es aplicable la perspectiva de género? Bueno, yo sostengo que la presunción de inocencia es compatible con la perspectiva de género, desde luego. Me parece que es algo como asumido en el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte, en el sentido en que no quiere decir que porque una persona dice que hubo violencia sexual, ya va a haber una sanción, ¿no? Desde luego, el testimonio de la víctima es prueba fundamental, ya lo dije, pero no es la única prueba, ¿no? La presunción de inocencia continúa, ¿no? No es incompatible con la perspectiva de género. Lo que es importante aquí, y esto hay que señalarlo, es la obligación de las instituciones para investigar la violencia de género con la debida diligencia. Porque si investigas con la debida diligencia, y esta es responsabilidad de las autoridades, entonces puedes salvaguardar la perspectiva de género y puedes salvaguardar la presunción de inocencia, porque no son incompatibles. Precisamente se hace una investigación exhaustiva que contextualiza, que considera la experiencia de la mujer, que valora el cúmulo del material probatorio para poder llegar a una sanción en el caso de que haya una sanción. Ahora, respecto al tema del tendedero, y si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, aquí sí decir que no, el tendedero no implica una sanción en sí misma, ¿no? No hay digamos, el tendedero es una práctica de desahogo social ante la frustración por la inefectividad de las autoridades en general y de la sociedad para darle la seriedad suficiente y para valorar los casos de violencia sexual. En ese sentido, pues, lamento mucho quienes salgan en el tendedero de manera injusta, pero no hay una sanción que se derive de eso, ¿no? La presunción de inocencia me parece que es un concepto que no es aplicable, ¿no? No te están sancionando. Que vas a tener quizás una sanción social, por eso puede ser, ¿no? Pero no es una sanción propiamente en donde se puede evocar la presunción de inocencia. Muchísimas gracias. Y creo que hay una más. Ah, sí. Se ha planteado la necesidad de incluir una materia dentro de la carrera de Derecho que sea obligatoria de la perspectiva de género. Lo anterior, ya que no solo la gente que se dedica a la carrera judicial tendría la necesidad de incluir este conocimiento, sino que también como litigantes es importante conocer la perspectiva de género para el planteamiento del asunto. Ay, bueno, no quiero quitarles el tiempo a las ponentes, pero qué buena pregunta, porque honestamente yo empecé a conocer de perspectiva de género hace relativamente poco, hace realmente casi 2 años y ya trabajando, porque en ninguna clase de procesal ni en ninguna clase de amparo, bueno, en amparo quizás lo mencionaron, o de procesal constitucional me lo enseñaron, entonces no sé, Jime, ¿cuál de las dos? Ah, Jime Ábalos. Bueno, yo soy un poco intensa sobre este tema porque me parece que la materia de justicia y género tiene que ser obligatoria. Por una parte, ya va a ser obligatoria en el nuevo plan de estudios de la Ibero de cuarto semestre. Fue una luchita que tuvimos ahí en el interior del departamento, en donde uno de los argumentos que se hacía era como de, bueno, pero es que si es obligatoria no lo van a considerar una imposición. Y pues ahí mi punto de vista era, pues sí, pero a mí nadie me preguntó si quería tomar derecho fiscal, ¿no? Yo nunca hubiera dicho como de, qué imposición tener que tomar derecho fiscal, ¿no? Pues si es una herramienta que se necesita, es una herramienta que se necesita. Y yo me morí de hueva en mis clases de derecho fiscal, pero las tuve que tomar, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero por otra parte, y lo dijo Regina, la perspectiva de género no es algo que se reduce a una materia. Esa materia es muy importante porque nos ayuda a problematizar todas estas cuestiones y a ver el tema de género y a ver el tema de interseccionalidad. Me parece fundamental la materia como está construida, pero
me parece que la perspectiva de género tendría que ser transversal a todas las materias, ¿no? Particularmente cuando estamos hablando de derecho penal, tiene que haber una crítica desde la perspectiva de género. Cuando estamos hablando de derecho familiar, tiene que haber una perspectiva, tiene que haber una crítica desde la perspectiva de género. Absolutamente todas las materias admiten o necesitan o exigen, ¿no? Particularmente en las materias que he nombrado, desde luego constitucional, ¿no? Sería absurdo que no hubiera el tema de género, ¿no? Yo doy derechos humanos y muchas veces dicen como de, ay, pero es que es demasiado feminista, ¿no? Pues no es mi culpa que la mayoría de las sentencias que se han dado en contra del Estado mexicano tengan que ver con violencia de género, ¿no? Entonces, sí me parece que es algo fundamental, ¿no? Tenemos aquí a una visita. Perdón, ya, me Quiero callo. agregar algo. ¿Ya terminaste, Jimé? Sí, Es que perdón. quiero agregar algo. Es que justo es algo muy curioso que estaba viendo en un asunto que apenas se vio en la Suprema Corte. Va a tener unos meses, ¿no? Pero justo lo que discutían los ministros y las ministras era un asunto donde se vio medios alternos de solución de controversias. Y pues vaya, o sea, terminaron en una cuestión competencial, pero esa cuestión competencial es muy relevante para lo que estás diciendo, Jimena, porque justo mencionaban, bueno, es que a quien le corresponde regular los medios alternos de solución de controversias en materia penal es al Congreso de la Unión, no a los congresos locales, porque ahí va un congreso, creo que de Coahuila, a querer legislar sobre eso. Entonces, lo que dicen es que como el término violencia de género es un término de la materia penal, entonces pues no tiene competencia el Congreso de Coahuila o de quién sabe qué estado, sino el Congreso de la Unión. Y ahí lo que viene a decir el ministro Saldívar en su voto concurrente al respecto es como, no podemos decir que la violencia de género es de una materia, toca muchísimas materias, toca la materia civil, toca la materia familiar, toca la materia laboral. O sea, decir que la violencia de género solamente corresponde a la materia penal, lo deja muy corto. Entonces, pues es ahí un asunto que se vio hace no mucho tiempo y muy interesante sobre ese tema justo. Perfecto, pues creo que ya son todas las preguntas que teníamos. Jiménez, ¿te gustaría darle algún mensaje a las alumnas que nos están escuchando? Sí, la verdad sí. No lo había pensado, pero sí quiero. La verdad es que lo que quiero decirles es que es lo que platicaba con Ivy, que también está aquí acompañándonos, es que a mí me llena de ilusión y de esperanza verlas a ustedes tan organizadas, tan informadas, con tanta iniciativa en estos temas, que yo no me gradué hace mucho, o sea, me gradué en 2019. Y no veía este tipo de cuestiones, o eran cuestiones aisladas, esta organización, o alzar la voz cuando hay injusticias. Era algo que no se veía hasta apenas unos 3 años, que es cuando yo salí. Entonces, me parece impresionante lo que ustedes están haciendo, toda su organización, todo lo que están haciendo por la causa. En verdad, las admiro mucho y soy fan de todas ustedes. Gracias, Jimé. Jimé Ábalos, ¿algún mensaje para las alumnas que nos están viendo? Pues que las adoro, ya lo saben, igual lo que ha expresado Jimé, pero en mi caso mucho más, o sea, si ella salió en 2019 de la carrera, yo no les quiero decir, pero yo salí en 2007 de la carrera. Y es un universo totalmente distinto lo que yo estoy viendo y lo que ustedes están haciendo y el cambio que ustedes están generando. Me siento profundamente orgullosa de cada una de ustedes y me siento muy orgullosa de ustedes en colectividad. De verdad es algo que me conmueve muchísimo y les agradezco el enorme privilegio de estar cerca de ustedes. Gracias, Jimé. Por mi parte, yo lo que les quiero decir es que de verdad es un honor estar aquí, es un orgullo lo que están haciendo por nuestra universidad. Igual yo no salí hace mucho de la carrera, salí igual que Jimé en 2019 y era muy raro ver este tipo de eventos, ¿no? Era muy raro que se tocaran este tipo de temas en foros públicos de la Ibero y lo están cambiando. Era todavía más raro que todas se unieran para colgar denuncias de abuso y de violencia en el campus. Era aún más raro que
De hecho, cuando yo estaba estudiando empezó a entrar en vigor el protocolo, como cuando iba como por ahí de la mitad de la carrera. Y aún así era raro que se activara y ahora veo que es de las herramientas más fundamentales que tienen, ¿no? Y estoy muy orgullosa de formar parte de esta comunidad, estoy muy orgullosa de ustedes, estoy muy orgullosa de lo que están construyendo y cómo están cambiando todo. Y como mencionaba Jime al principio, al final del día esta sororidad es resistencia. El estar aquí, el estar, el tener una vocalía de género que organice este tipo de eventos, que que se acompañen, cambia todo. Y de verdad les estoy profundamente agradecida. Ya para concluir, simplemente me gustaría decir que este tema me hubiera gustado también estudiarlo en su momento. Me encanta que ya se esté agregando esto al próximo plan de estudios. Sin embargo, qué bueno que en este foro lo pudimos hablar, pudimos escuchar a 3 abogadas completamente expertas y completamente capaces explicárnoslo prácticamente con manzanas, ¿no? Y yo creo que aún nos falta mucho por hacer al Poder Judicial como institución, y yo creo que no va a estar saldada esta deuda que tiene el Poder Judicial con las mujeres hasta que todas las mujeres de México sintamos la confianza de que se nos va a dar la justicia que merecemos y que lo van a hacer de la manera en que merecemos, tomando en cuenta las medidas de reparación que necesitamos, tomando en cuenta las situaciones que atravesamos, y no solamente mujeres, también tomando en cuenta las situaciones que pueden converger en una interseccionalidad. Y entonces quiero cerrar con una frase. Sé que está muy ridículo que te esté citando porque estás aquí, pero como diría Jimena, que me digan que estoy obsesionada con el género en el patriarcado es como decirme que estoy obsesionada con nadar cuando estoy ahogándome. Y qué bueno que hoy en día, a pesar de que nos digan que estamos obsesionadas, que somos unas intensas, que somos unas locas, porque ese es mi día a día también. Estamos cambiándolo, sí, intensa, sí, loca, sí, obsesionada, pero estamos cambiando la manera en la que se percibe el mundo. Y es todo gracias a ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias a la vocalía de género de la Ibero. El simple hecho de decir que existe una vocalía de género en la Ibero para mí me llena de alegría. O sea, el simple hecho de decir que existen. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y por este ciclo de conferencias.